Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo varias recetas, 5 en total, que son perfectas para llevaroslas fuera. La podéis llevar al trabajo, o a la universidad o a cualquier sitio que tengáis que ir. Todas recetas sanas y muy ricas que os van a gustar mucho, ya veréis. Además son muy fáciles de hacer. El protagonista de la primera receta es el salmón y lo vamos a hacer muy simple y muy sencillo. Solo tenéis que coger un lomito de salmón y echarle sal y pimienta y lo ponéis a la sartén. En realidad el salmón tiene bastante grasa y no necesitáis ponerle aceite a la sartén, sobre todo si es antiadherente. Yo se lo pongo porque me gusta el sabor, pero si queréis no hace falta y es todavía más sano. Este plato lo vamos a acompañar con arroz y con brócoli. El arroz lo podéis hacer hervido, lo podéis preparar por ejemplo el fin de semana y tenéis para toda la semana, o como yo aquí ahora voy a usar un vasito de estos que se hacen en un minuto en el microondas. Y voy a usar arroz integral. Es que no tenía arroz integral en paquete para hacer, solo lo tengo en vasitos. Y el brócoli igual, lo hacéis muy rápido, hervido o al vapor o al microondas, como más os guste. Es un plato que está muy rico, muy completo, muy sano y perfecto para llevarlo fuera. El segundo plato también es perfecto, es muy típico de los picnics, pero lo vamos a hacer en una versión más ligera. Porque muchas veces cuando necesitamos comer fuera es porque vamos a trabajar por la tarde o tenemos que estar concentrados o despiertos. Entonces, para que la tortilla de patata sea más ligera, vamos a usar patatas hervidas. Patatas cocidas, que también las podéis preparar el fin de semana, tener todos los materiales preparados y el día de antes o el fin de semana también si queréis, os preparéis la comida. Y además lo vamos a hacer muy rápido. Simplemente echo las patatas a la sartén, un poquito de sal y pimienta aquí o en el huevo y las vamos a dorar hasta que cambien de color, que veis que toman un tono doradito que les va a dar mejor sabor. También podéis hacer la típica tortilla de patatas, por supuesto. El problema es que suele ser más pesada y si tenemos que trabajar por la tarde es mejor tomar algo que no nos dé sueño. Entonces creo que esta es muy buena alternativa. Yo le voy a poner directamente el huevo en la sartén. Por supuesto, si queréis lo podéis mezclar fuera, no hay ningún problema. Es simplemente que si trabajamos mañana y tarde y que por eso tenemos que comer fuera, pues mejor si tardamos poco en hacernos la comida. Como veis es muy fácil de hacer. Simplemente vamos a dejar que se cuaje 2 o 3 minutos por cada lado. Eso ya depende de cómo de cuajada os gusta a vosotros. Si os gusta poco, pues la dejáis un par de minutitos solamente. Si os gusta más cuajada, pues 4 minutitos. Dependerá también del tamaño de la sartén, claro. Me parece un plato riquísimo, muy bueno para llevar fuera, al trabajo o a donde tengáis que ir, y si lo acompañáis con una ensalada o un tomate picadito, tenéis una comida completa. Ya veis lo rica que queda. Está buenísima.
El tercer plato lo vamos a preparar directamente en la fiambrera o en el tupper. Voy a cortar una berenjena en trocitos. A mí me gusta pelarla, eso ya a vuestro gusto. Y no hace falta que los trozos sean iguales. Más o menos lo intentáis que sean del mismo tamaño, pero no pasa nada si os salen diferentes. Este plato lo voy a hacer al microondas, pero se puede hacer también en el horno, no hay ningún problema. Voy a añadir a la berenjena cortada una latita de atún, el que preferáis, al natural o al aceite, el que usáis vosotros. Un poco de tomate frito. Y un poco de orégano. La sal, pues según el atún que le hayáis echado, si el atún ya lleva sal, pues un poquito menos. Si no lleva sal, pues le echáis un poquito más, a vuestro gusto. Por último, aceite de oliva. Mézclalo todo muy bien y lo vamos a llevar al microondas. Al microondas lo tenéis que tener de 8 a 10 minutos. Tened en cuenta que si lo recalentáis en la oficina se os puede pasar, entonces dejadlo un poquito antes de que esté a vuestro gusto. Este cuarto plato también está riquísimo y es perfecto para llevar a cualquier parte. Vamos a hacer pollo a la parrilla con salsa de yogur. Así que vamos a empezar con el aderezo. En un bol puedes poner unas 4 cucharadas de yogur griego. Te recomiendo el griego porque es más cremoso, pero puedes usar yogur natural perfectamente. Ponle un ajo machacado. Sal al gusto. Y ralladura de limón. Las cantidades, por supuesto, adaptarlas a vuestro gusto. Añade el zumo de medio limón y también una cucharada de orégano. Aceite de oliva. Y terminamos con una cucharada de pimentón. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se integren.
Para esta receta usamos pechuga de pollo, 2 o 3 pechugas cortadas en trozos. Cuanto más pequeñas, menos tiempo necesitará cocinarse. Simplemente las voy a echar en la salsa y las voy a mezclar muy bien. Para que cojan el sabor y queden muy jugosas, las vamos a dejar reposando como mínimo 1 hora en la salsa. Si puede ser 4 horas, pero lo mejor es que lo dejes hasta el día siguiente. Después lo vamos a hacer en la freidora de aire, a 200 grados unos 20 minutos. También podéis usar el horno sin ningún problema o incluso hacerlo en la sartén. De acompañamiento usa lo que más te guste, una ensalada o verdurita al vapor, lo que prefieras. Yo la voy a acompañar de arroz porque me gusta mucho la combinación de pollo con arroz. Y el quinto plato, por supuesto, también es muy rico y muy sano. Vamos a poner en una bandeja de horno una coliflor mediana, bien troceada, y 2 o 3 patatas medianas cortadas en trocitos. Lo que vamos a hacer es alinearlas muy bien. Añade las especias que más te gusten. Yo le voy a poner aceite de oliva, sal, por supuesto, cebolla en polvo, la cantidad que os guste, ajo en polvo también. Curry, que le va muy bien. Pimienta molida, si os gusta. Por último, un poco de pimentón. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien.
Lo vamos a llevar al horno unos 40 minutos. Va a depender de la potencia de vuestro horno y de lo grande que hayáis cortado la verdura, a 200 grados, hasta que veis que las patatas y la coliflor están tiernas. Con esta mezcla de verduras vamos a preparar unas fajitas. Muy fácil. Yo voy a utilizar hummus, es un hummus que he preparado, que es el hummus típico, lo que pasa es que le he puesto tomates secos para que tenga un poquito más de sabor y de color. Podéis usar lo que preferáis, una salsa, una mayonesa, el hummus normal. Voy a poner la tortilla sobre papel film y voy a poner en el centro el hummus. Después nuestra mezcla de patata y coliflor y lo voy a acompañar con tomate fresco y unos guisantes. También podéis usar rúcula, podéis usar espinaca, lo que más os guste. Para cerrar la fajita me voy a ayudar del papel film, así es mucho más fácil. Y ya tenemos nuestra comida lista. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo.